Vamos a ir al teléfono rápidamente. Habíamos dicho que lo estábamos intentando contactar. Está del otro lado el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, el señor Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bienvenido. Joel Rossi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Joel, y buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Estás acá en Córdoba, Miguel Ángel, ya? Estoy en Córdoba, sí. Llegué en horas de la mañana, tuve una serie de actividades y a la tarde vamos a estar cerrando la campaña electoral con el presidente Macri aquí en Córdoba, en la calle. Sí. La verdad que estamos con mucho entusiasmo, con mucha energía que nos transmite la gente y esperamos que el cierre sea también muy importante aquí en la ciudad de Córdoba. Recién me hacían llegar justo sin saber incluso que íbamos a hablar con vos, un comentario tuyo en una radio colega a donde dicen que dijiste que si gana Macri baja el dólar. ¿Es así? Dije que las variables económicas van a ordenarse a partir del lunes en términos, digamos, de procesos de volatilidad que se han dado. Sí, claro, creo que incluso va a haber una marcada diferencia en términos de lo que pasó después del 11 de agosto, porque el problema acá es el riesgo que implica para los actores económicos, titulares de bonos, inversionistas. En el mundo, el riesgo de volver hacia atrás y que reaparezca Cristina Fernández de Kirchner teniendo gravitación en la conducción del gobierno y de la economía. Esto es el riesgo que ha tenido la Argentina después del 11 de agosto. Ayer Si se reafirma por parte de la ciudadanía un voto a favor de Juntos por el Cambio y la continuidad del presidente Macri, todos estos factores se van a alejar totalmente. Me parece que va a haber una situación de tranquilidad en el escenario cambiario y en el escenario financiero mundial. Miguel, en torno a esto que vos decís, fue tal cual lo que dijo Macri el día después de las PASO, y a los 2 días salió a pedir disculpa y utilizó el discurso de ya los escuché. No le estoy echando la culpa a los ciudadanos, estoy describiendo objetivamente situaciones. Yo digo que había una economía antes del 11 de agosto con un dólar de 45, baja de inflación, el mes de julio arrojó 2 puntos de inflación, un descenso pronunciado de la inflación, y baja del riesgo país, y las acciones de las empresas argentinas se mantenían estables. El resultado del 11 de agosto arrojó, digamos, una tendencia muy compleja en el proceso económico argentino. Yo estoy describiendo acontecimientos que han ocurrido, no estoy diciendo es responsable el ciudadano. Ahora, pero Miguel, con libertad, no, está bien. Vota. Yo sabés por qué te pregunto. La decisión son los efectos que no tienen que ver tal vez con el voto, sino con visualizaciones del pasado. El problema de Cristina Fernández, fundamentalmente con los sectores financieros, con los sectores, digamos, donde ha habido inversiones en títulos, en bonos, o hay deuda en la Argentina, es precisamente su pasado. No haber resuelto el tema de los holdouts, no haber resuelto temas que eran muy sensibles y que ha dejado una memoria histórica negativa. Y esto es lo que estoy describiendo, no estoy haciendo un marco de responsabilidades al votante. No, lo que pasa es que el votante... Cada uno puede votar como quiera. Claro, pero al votante lo condiciona. Ayer en Córdoba había colas de gente muy importantes tratando de comprar dólares. Situación que se repite al día de hoy también. Pichetto, lo saco de esta... Es un escenario, creo que vale la pena agregar algo más. Estamos en el medio de un proceso electoral donde hay una gran volatilidad en términos económicos y financieros. Esto indudablemente va a cesar el día lunes. Reitero, si hay una confirmación de este proceso de reconstrucción de la candidatura del presidente Macri a través de la energía y vitalidad de la sociedad argentina, que salió a la calle de una manera muy fuerte en todos lados, una presencia multitudinaria, voluntaria, individual, sin colectivo, sin nada. La gente fue a acompañar esta propuesta que tiene valores, que tiene libertad económica. Bueno, si esto se ratifica en las urnas, creo que va a haber lo que quise transmitir hoy, que va a haber un espacio de mayor serenidad en el espacio bursátil, económico, cambiario de la Argentina. Esto lo reafirmo con ustedes. Pichetto, buen día. Gabriel Silva lo saluda. Siguiendo con esta situación de devaluación, en el 2018 tuvimos una devaluación en mayo, otra en agosto y no era un año electoral. Sí, claro, y eso tiene que ver con la estructura del gasto en la Argentina y con
también el agotamiento del crédito externo. Indudablemente que el intento gradual de la economía argentina de mantener también la tranquilidad social se cae con la devaluación y hay que ir al Fondo Monetario. Estos son datos también históricos que no merecen ningún tipo de debate ni de discusión. Después la economía se estabilizó en un marco, digamos, de cierta previsibilidad. Hubo una ley del Congreso que fue la del presupuesto con orden fiscal, tuvimos déficit cero, tuvimos indudablemente superávit comercial. Había algunas variables que indicaban un proceso de reconstrucción de la economía de cara al futuro y vino la derrota del 11 de agosto. Esto es historia pura. Coincido con usted que la devaluación también impactó en los sectores medios y que es parte también del enojo o del reclamo de estos sectores cuando votaron en la primaria. Miguel, recién decías, el lunes va a haber tranquilidad en los mercados, casi dando por sentado que van a tener un resultado sustentablemente mejor comparado con el de las PASO. ¿Eso es una expectativa o están parados en alguna información, en algún dato? Mire, a ver, si la política tiene algún valor en el mundo, es la relación directa del candidato con la sociedad. Hay una minimización sugestiva de algunos analistas políticos y periodismo respecto a devaluar y a minimizar la importancia de los encuentros y actos que el presidente ha realizado en toda la Argentina con gente que voluntariamente, individualmente, va a una plaza a encontrarse con él. Multitudes, yo lo he acompañado en eventos realmente impresionantes que no tienen parangón en la vida democrática argentina, salvo en el renacer de la democracia en el año 83. La 9 de julio había cerca de 700, no sé, 600, una cantidad inconmensurable de gente, una energía y una vitalidad, y eso se repitió en mayor o menor medida en todo el país. Hoy mismo vamos a vivir un acontecimiento realmente muy importante en Córdoba. Frente a eso, del otro lado, el Frente con Todos hizo actos con gobernadores, con la CGT, con militantes que llevaban en micros, organizados, actos cerrados. Me parece que hay un cambio, una actitud. El otro tema es que están hablando los del Frente con Todos. Hablan personajes marginales, algunos más centrales, algunos muy cercanos con la expresidenta, Zaffaroni hablando de reforma de la Constitución, Grabois hablando de reforma agraria. Son estupideces. Bueno, sí, o imbecilidades sí, pero están ahí también en el tablero de la evaluación de la sociedad. No ha habido un esquema de orden, no han podido silenciar algunos personajes que tienen, en realidad están imbuidos del espíritu setentista y creen que la Argentina puede volver al pasado, reivindicar la revolución, la lucha armada, imbecilidades como la de ese personaje Horacio González. Bueno, estas cosas han ocurrido. O la de Grabois que dice, nos vamos a quedar en la calle. Nosotros mandamos, nos quedamos en la calle. La reivindicación de la violencia, del escenario de la calle como escenario de poder. Todo esto, más algunos eventos internacionales que también están sucediendo en el mundo, con preocupación de injerencia cubana y venezolana en distintos países de Latinoamérica. Esto fue denunciado por la OEA, no por Miguel Pichetto, por la OEA. Hay un documento que salió hace 2 días de la Secretaría General de la OEA que habla de la injerencia de la inteligencia cubana y venezolana en eventos foquistas que están ocurriendo en Ecuador. Bueno, pero Miguel, pero eso no tiene relación directa con las decisiones de los votantes. Eso tiene relación directa, ¿sabe por qué? Porque el candidato a presidente nunca repudió a Venezuela. Tiene relación directa con el futuro de la Argentina, amigo. Porque si nuestras vinculaciones políticas enLatinoamérica son con Venezuela y con Cuba, estamos perdidos. Pero ¿qué te hace pensar que si Brasil, claro, pero el Mercosur, tienen que ser con los países potentes de Europa, de Estados Unidos, tiene que ser ese el vínculo? Pero Miguel, perdón, en estos 4 años tuvimos muy buenas relaciones, incluso hasta con Estados Unidos, y la verdad que el escenario es paupérrimo al día de la fecha. ¿O desde qué rol es la relación, o cree usted que sería la relación de nuestro país con Estados Unidos o con Brasil? ¿De socio minoritario en el caso del Mercosur? Pero a ver, amigo, el esquema automotriz que hace muy sensible a Córdoba
tiene que ver con Brasil. La producción primaria argentina, el 30% va a Brasil, escúchenme, y el proceso de integración con la Unión Europea tiene que ver con el Mercosur y con Brasil. No les gusta Bolsonaro, yo puedo entenderlo, no les gusta, qué sé yo, es de derecha, pero es el presidente que eligió Brasil. Y nosotros tenemos que tener relaciones institucionales de país a país y respetar la decisión del pueblo brasileño. Y tenemos que consolidar el Mercosur porque es fundamental para Córdoba, para el país. ¿Sabe qué está pasando? Hay un proceso que ustedes tampoco ven. La economía agropecuaria se ha consolidado, se recuperó el mercado de las carnes. Argentina y Córdoba está exportando carne vacuna a China. Hemos firmado el acuerdo con la Unión Europea, es fundamental para crecer en el empleo interno. Si exportamos tenemos producción interna y tenemos agregación de valor industrial. En fin, por ahí va el camino, no volviendo a relaciones con Cuba y con Venezuela. Perdonen que disienta con ustedes. No, es que no es un disenso, son consultas. ¿Qué te hace pensar, Miguel, que en caso de que Alberto Fernández sea presidente, todo volvería a ese lugar o que Fernández llevaría al país hacia ahí? Hasta ahora no ha habido una definición clara y categórica y creo que sigue gravitando la visión de Cristina Fernández en este tema. ¿Qué transición imagina? Me parece que este vínculo de Cristina en el marco de la relación con Venezuela, a pensar Venezuela como que es víctima de una conspiración internacional, cuando es una dictadura aberrante, o a tener vínculos con Cuba, complicado. Y esto le ha impedido al candidato a presidente de Frente con Todos hacer definiciones más categóricas, más claras respecto a este tema, que tiene que ver con la economía también. Tiene que ver con que Argentina no quede aislada en el contexto económico internacional, tiene que ver con que no se quiebre el Mercosur. Si el Mercosur se cae, Argentina va a tener efectos económicos muy complejos. Pichetto, ayer acá mismo le preguntamos a Alberto Fernández sobre qué transición imagina si él resulta electo y él cree que va a ser una transición normal. Si el resultado favorece al Frente de Todos el domingo, ¿usted qué transición imagina? Yo no tengo ese imaginario. Permítame decirle, yo creo que hay grandes posibilidades de que haya balotaje en la Argentina. En primer lugar, creo que hay un proceso de cambio importante en la sociedad argentina que está repensando su voto. Y creo que los acontecimientos que han ocurrido y los eventos que se han venido sucediendo están incidiendo en muchos sectores de la clase media que a lo mejor tuvieron una visión más economicista en el voto de la primaria y hoy están analizando otras variables. No tengo ese escenario de ustedes, pero si ese escenario ocurriera, no veo ningún escenario dramático. Argentina tiene paz social, Argentina es un país de libertades, el propio presidente ha garantizado este escenario. Yo no veo ninguna complejidad en una transición excesivamente corta como la que vamos a tener, donde 27 de octubre y 10 de diciembre son 40 días. Creo que lo que debe haber es diálogo. A mí me preocupa mucho este comentario de Alberto Fernández, que lo entiendo porque es la etapa de lucha, que tal vez estamos en la etapa final de una campaña que ha sido dura. Lo entiendo por ese lado, pero en la Argentina necesita de un diálogo constructivo. Dijo, él no va a hablar más con Macri. Sí, lo dijo anoche. Una tontería, puede ser válida o en el marco de la elección, pero a posteriori de la elección, cualquiera sea el resultado, creo que tanto Macri como Fernández tienen que hablar. Me parece que es imprescindible encontrar un proyecto de unión nacional para los argentinos. Más allá del resultado, está bárbaro ese planteo. Es algo. ¿Se dio eso en algún momento de la historia? Que tengas memoria, Miguel, que se haya dado algo así. Hubo momentos interesantes. Tal vez en el retorno de la democracia del primer Perón, digamos, del peronismo, cuando vuelve Perón, un Perón más digamos, más humanizado y más que convoca a todos, que lo convoca a Balbín. Me parece que hay que retomar esos ejemplos. El momento de la crisis del 2001 fue un momento también muy especial del diálogo argentino, donde la Iglesia tuvo un rol muy importante en ese diálogo, y los acuerdos del peronismo, del radicalismo. Yo recuerdo mucho el rol de Alfonsín, de Duval, de la reconstrucción de un proceso dramático. El gobierno de Duvalde fue un gobierno casi de corte parlamentario. Yo participaba en reuniones
donde había importantes dirigentes del radicalismo participando en la mesa de discusión, junto con el presidente de la Nación. Me parece que la Argentina requiere de acuerdos de política de Estado para crecer. El escenario es complejo. Es un país que tiene una demanda de igualdad, de planteos que no lo tiene ningún país de Latinoamérica. Hay una cultura de la clase media consolidada en la Argentina que hay que mantener y defender. La educación pública gratuita, la universidad gratuita, la salud pública, son elementos distintivos en Latinoamérica que no tienen países limítrofes como tiene la Argentina. Entonces, esto demanda de esfuerzos importantes para sostener un nivel de gasto en el Estado que hay que mantener, repito, estos elementos que hacen diferente a la Argentina hay que mantenerlos. Miguel, perdón, en torno a esto que estamos hablando, la idea de Macri de sumarte a vos como vicepresidente, me parece que contemplaba un poco esto, ¿no? El abrir al diálogo y abrirse a una cuestión más de país unido, de consenso, Cambiemos Hoy conviven radicales. Sí, fue más dar un mensaje a nivel internacional, el líder del bloque del peronismo en el Senado, formando parte de la fórmula precisamente del oficialismo actual. Ahora, y ese objetivo trasladado a votos era ver sumar algunos votos peronistas, digo, con tu presencia en la fórmula. ¿Crees que se logró ese objetivo o en realidad le fue mejor a Fernández buscando adhesiones peronistas que a vos? La verdad que no lo podría mensurar eso. Habría que analizar el contexto definitivo después del domingo. En principio, en la primaria, la primaria funcionó como una gran colectora de votos de todos los sectores del peronismo, los movimientos sociales, la izquierda, la derecha, todos fueron a votar por la fórmula. Tal vez haya ido ahí un esquema de convergencia. Hay que ver si eso se mantiene. Hay muchos sectores que han quedado afuera del resultado electoral. Hay que ver si mantienen la solidaridad. Ha habido una fuerte gravitación de la cámpora en la composición de las listas. Vamos a ver. Esto habría que medirlo más puntualmente el lunes o el domingo a la noche, definitivamente, con el resultado. Vuelvo al ejemplo que daba. Me parece que la intención, la intención del presidente cuando me convoca no tiene tanto que ver con que yo le lleve votos o no. Es una mirada más dirigida al gobierno que al proceso electoral. Tiene que ver con consolidar un espacio de gobierno más fuerte y tal vez me convoca más ligada a la experiencia y a la praxis que tengo en el plano parlamentario. El que tiene los votos en este proyecto es Macri, y el que tiene la conducción política, a diferencia del otro proyecto, es Macri. Uh-huh. El lugar no la conducción en la otra fórmula la ve en la candidata vicepresidenta. La tiene Cristina Fernández, que es la que tiene los votos. Hablaba recién de la figura de Perón en la década del 70, hablaban de un Perón herbívoro. ¿En este momento es una Cristina herbívora o es una Cristina más voraz que antes? Yo creo que es la misma Cristina de siempre. Tiene un problema con la hija, es un tema humano, uno lo puede entender, pero sigue teniendo la actitud frente al poder que siempre tuvo, y no la veo en un lugar que no sea la centralidad en la toma de decisiones. ¿Qué quiere que le diga? Ese cuentito que dicen que ella está mal, que se va a retirar, que se va a replegar. Pero Miguel, la última vez que charlé con vos en Estalqueo me decías... Bueno, no estuvo mal el programa ese, ¿no? No, estuvo muy bien y te lo agradecí en su momento y te lo vuelvo a agradecer. La verdad que es un placer, es una linda oportunidad para un periodista poder entrevistar a una persona de tu trayectoria política. Mirá, en todo este proceso, durante todo este tiempo, he dado más de 1000 reportajes y conferencias de prensa en todo el país. No es el mismo caso de la candidata a vicepresidente de la otra fórmula, en donde ha estado totalmente rechazando. ¿Y por qué crees que no habla Cristina? Bueno, también forma parte de la estrategia del proyecto, esconderla, silenciarla, que no aparezca nítidamente, y no ha habido tampoco una interpelación muy fuerte de los medios de comunicación respecto a este silencio. Fíjate que estamos en Córdoba, nunca vino a Córdoba. No. Y siempre tuvo por Córdoba un fuerte rechazo, un fuerte desprecio, por las autoridades de Córdoba, se lleva muy mal con De la Sota y con Echaretti. A ver,
Y nunca vino a reparar eso, jamás vino a decir, bueno, voy a hacer un encuentro en Córdoba, voy a hablar con los medios, voy a hacer una conferencia de prensa, voy a pedir disculpas por el pasado frente a algunos temas, he cambiado, tengo una mirada más democrática, más federal. No, silencio, sigue ahí un silencio realmente. Bueno, pero No ha habido una interpelación, yo me someto... Pero Miguel, puede ser que... Bueno, pero mira, fíjate que es un paralelismo, porque en la fórmula de ustedes hablas vos y no habla Mauricio, no habla mucho, y Fernández es el que habla y la vice no habla. ¿Por qué? ¿Eso es por qué? No, Mauricio habló y fue a los debates. Bueno, a los debates sí, pero no tiene la prestancia que tenés vos con los medios. Está más resguardado. Es el presidente, no puede estar todo el día también hablando en todos lados. Pero me parece que ha tenido, digamos, se ha sometido a las reglas de la democracia, ha participado en el proceso electoral, ha hecho actos en todo el país y ha ido a los debates y ha tenido un comportamiento realmente muy eficaz y muy positivo en el debate. Yo el último debate lo vi muy sólido. Dicen que tenía una cucaracha que le pasaba información, ¿es cierto eso? No. ¿Qué cosa? Que tenía una cucaracha que le pasaba información. No, ¿es real eso no? No, mentira. Ni se podía tener... Estaba prohibido. Papel. Estaba todo prohibido, no se podía tener ni una anotación arriba del pupitre. Pichetto, ¿le preocupa la fiscalización el domingo? Sobre todo en territorio bonaerense, donde el PJ mueve un aparato importante, donde hay intendentes de Cambiemos que en el último tiempo empezaron a despegarse no solo de la figura de Macri, la figura de Vidal también. Yo creo que lo vamos a subsanar. Esto fue una falla, la verdad, y lamentable, y además producto de nuestra propia torpeza. Y en política los errores se pagan. Creo que no hubo fiscalización en alguna franja del conurbano y también en la mitad de Rosario. Me parece que en este sentido hay que corregirlo, hay que acentuar el control, hay que tener... En este sistema electoral de voto de papel hay que tener fiscales en todas las mesas, contar los votos. En Córdoba se hizo bien, en otros lugares hubo falencias. Y bueno, creo que hemos intentado corregirlos para tener fiscales en cada una de las mesas, fiscales generales, y contar los votos, y después que gane el que tenga más votos. Eso es lo que permite también el reconocimiento que ganó. Miguel, solo para cerrar, ¿vas a hablar esta tarde en el acto o habla solamente el presidente? No, voy a hablar también, Vas a hablar. El presidente me pidió que hablara, voy a hablar, va a ser mucho más breve que el discurso de él, por supuesto. ¿Y cuánta gente espera? Lo importante es que hable el candidato a presidente, pero voy a hacer algunas reflexiones sobre el proceso político y fundamentalmente mirando a Córdoba también. ¿Y cuánta gente esperan? Porque algunos hablan de 50.000 personas. ¿Ese es el número que esperan? Creo que va a ser importante. Lo que hay que entender de este tipo de actos es que la gente va voluntariamente, que se la convoca por la red, se hace una convocatoria por red y a otra cosa, y la gente va. Ayer en Mar del Plata había más de 60.000 personas. O sea, sin colectivos, sin punteros políticos, sin nada, solamente por motus propio. Voluntariamente, no hay ningún colectivo, la verdad no lo veo eso, en ningún lado lo vi. En la 9 de julio fue una multitud, hacía muchos años que no se hacía un encuentro de esa naturaleza. Mira, hay una vitalidad en la gente realmente impresionante. Una actitud del presidente también de recuperarse, ¿no? De tener capacidad de recuperación. Eso me pareció también muy notable. Es un hombre que tiene un orgullo bastante fuerte, que salió a dar la pelea. Esto me parece que vale. Había 8.200.000 votos que no votaron. Si uno abandonaba a la gente y en una actitud de entrega se ponía depresivo, la política no es para depresivos. La política implica tener capacidad de resiliencia. Y ahora, pero Miguel, vamos suponiendo un escenario negativo de cara al domingo, y postulando la posibilidad de que Fernández sea presidente, ¿te imaginás quedándote de este lado en el que estás ahora, cerca de Macri, o volverías a tener algún tipo de relación política con Fernández? No, este proceso es un proceso de consolidación de un espacio político que va a ocupar un lugar muy grande en la sociedad argentina, y me voy a mantener en ese lugar, y en este esquema creo que el liderazgo de Macri está consolidado, cualquiera sea el resultado. O sea, ¿no vuelve Pichetto a trabajar en materia legislativa, en este caso para el kirchnerismo? Mira, yo tuve una larga historia en el Parlamento.
Sí, No más de sé si hay 26 alguien- años. No sé, no, mucho más, son 24 años. Fui 8 años diputado y Después senador, sí. 26, perdón. 26 años, sí, 18 26. senador. Es un largo camino. A ver, haré política desde otro lugar, no en el Parlamento, mi ciclo ahí, salvo si continuara, por supuesto, como vicepresidente, ahí tendría un rol de trabajo, de convocar al diálogo, de aunar criterios para avanzar en los proyectos legislativos del presidente. Pero me interesa mucho más la política de otro lugar, creo que hay que mantener una línea de coherencia y comprometerse con... Pero vos me estás diciendo que si no sos electo vicepresidente, ¿son tus últimos 2 años en política? No estoy diciendo eso, porque mi etapa de senador concluye a fin de año, en primer lugar. Pensé que tenías Mi hasta el mandato 2021. Ahora. Mi mandato termina en el año 2019, el 10 de diciembre. Lo que quiero decir es que voy a seguir haciendo política en este espacio, en esta construcción que expresa una voluntad importante de muchos ciudadanos en Argentina, ligados a determinados valores, a una visión del mundo, a una visión también de cómo podemos crecer en la Argentina, a defender la libertad, a no volver al pasado, no volver a escenarios setentistas, a nostalgias bolivarianas, a estupideces de la revolución. Mi generación siempre tuvo utopías realmente que terminaron muy mal. Yo ya no tengo esas miradas de la historia. Creo que hay que consolidar una democracia con libertades, creo que hay que crecer como crecen los países normales, con modelos capitalistas, lógicamente que siempre hay que mirar a los sectores más débiles de la sociedad, para eso está el Estado, pero me parece que el rumbo de la Argentina va por ahí: integración, exportaciones, crecimiento, apostar al trabajo, no a los planes. Bueno, Pichetto, se cierra una campaña, esta, de cara a la elección del domingo, que lo tuvo mucho más protagonista que lo que fue previo a las PASO. Se habla que usted asumió un rol más importante en la campaña. ¿Lo de las PASO fue error de campaña o error de gestión? Yo creo que se la subestimó un poco la PASO. Creo que no hubo toda la energía puesta, y creo que el perfil de la campaña que el presidente ha hecho ahora es un perfil hacia afuera con la gente. La PASO tuvo un esquema más endogámico, tuvo un esquema, digamos, para sintetizarlo, en más 360, más para adentro, cuidándolo al presidente, no se sabe de qué. Había algunos que lo cuidaban y no lo vinculaban con la sociedad. Me parece que fue un error. El presidente salió a la calle y la gente va, se encuentra con él, recibe afecto, se juntan multitudes. Error haberlo guardado. En fin, creo que hubo algunos errores y a lo mejor también, ¿por qué no?, alguna situación de enojo de los sectores medios en términos de procesos económicos que no fueron todos los venturosos que deben haber sido. Miguel, te agradecemos mucho el contacto, muchas gracias por este Joel, tiempo. un abrazo. Sácame una duda, ¿hoy es tu cumpleaños? Muy lindo tu programa, Miguel. Un programa con un formato muy interesante, novedoso. Muchas gracias. Miguel, recoger las redes y confrontar al personaje me parecía muy interesante. Gracias, de verdad que gracias. ¿Hoy es tu cumpleaños? Porque te estoy stalkeando y dice que cumplís años el 24 de octubre en Wikipedia. Yo ya no cumplo más años, querido. ¿Pero es hoy? ¿Naciste un 24 de octubre? Ojo que me siento joven y moderno. Bueno, Macri dice que estás rejuvenecido. Hay algunos jóvenes que son viejos, porque lo importante es lo que uno piensa. Yo soy un hombre contemporáneo y estoy ligado a la modernidad. Tengo visiones que creo que son de... Soy un tipo de la política vieja, pero no soy un político viejo. Claro. ¿Pero naciste un 24 de octubre o no? ¿O Wikipedia está aquí? El 24 de octubre. Feliz cumpleaños, entonces. Feliz cumpleaños. Gracias por tu tiempo. Que tengas una buena jornada. Te mando un abrazo a todos. Ahí está Miguel Ángel Pichetto, que está cumpliendo años, lo estábamos stalkeando acá.
y digo, Wikipedia miente, porque puede pasar, a veces Wikipedia te pone cualquier cosa. Claro, yo vi en Twitter que le estaban felicitando por el aniversario de nacimiento. Claro, no hay que decir más cumpleaños. Aniversario de nacimiento. Bueno, ahí está. Las dos partes, señoras y señores. Otro Ayer logro. lo escuchaste a Alberto Fernández, hoy lo escuchaste a Miguel Ángel Pichetto. De un lado habla el candidato a presidente, del otro habla Son el grosos candidato a ustedes. vici. Roberto Más Ramos. Otro Roberto logro de la Más gestión Más Ramos. Gestión Más Ramón. Muy bien, Marra. Pero Pichetto ya es de la casa, ¿no? Pichetto lo hemos entrevistado. Ah, sos o sea que si Ya gana no estudia- Macri, vos Yo estarías... estoy hecho. Si Claro. gana Macri, yo estoy hecho. Sería- Tengo 4 años de gloria. Sería Majul.